Bienvenidos a Conversaciones Convergentes, aquí en el Salón Dorado del Teatro Colón, en la ciudad de Buenos Aires, donde vamos a charlar hoy con Ignacio Álvarez Rodríguez. Ignacio es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias. Ignacio, ¿está en crisis la democracia liberal? Si eso fuese así, ¿cuáles son las causas y cuáles podrían ser las consecuencias? Yo creo que no sé si estará en crisis el modelo, pero sí que hay cosas críticas dentro del modelo. Y una de ellas es, por poner un ejemplo, todo lo que estamos sufriendo en buena parte de Occidente de recesión económica derivada de lo que hubo que gastar en la pandemia para sobrellevar todo aquello. Pero previamente, si recordamos, en 2008 hubo una gran crisis económica que lo llaman por Europa la Gran Recesión, que también nos llevó al pasado en unos 10 o 15 años, se calcula. Si a eso le sumamos una serie de nuevas ideologías que se están intentando imponer como si fueran nuevas religiones, esto que llaman los norteamericanos lo woke, pues entonces vamos teniendo un panorama un poco complejo. Yo no sé si la propia democracia liberal está en crisis como tal, porque luego también esas democracias liberales están en países que tienen sus propias coyunturas económicas, políticas, sociales, económicas, a largo plazo, a corto plazo, en fin. El modelo probablemente no esté en crisis, porque fíjate que muchos países que quieren ser democracias lo que buscan es llamarse democracias a sí mismas. Entonces, algo tiene la democracia liberal que todo el mundo quiere tenerla, al menos retóricamente. Así que en ese sentido el modelo no está en crisis, está súper vivo. Lo que pasa es que hay algunas cosas en la forma de funcionar que sí que están un poco, ¿cómo decirlo?, un poco malitas, un poco enfermas. Hay una característica de las democracias liberales que es la libertad de expresión. En ese capítulo puntualmente, ¿ves amenazas, nuevas amenazas? Algunas empezabas a mencionar. Me gustaría que las empezáramos también a recorrer individualmente, pero en principio, ¿está amenazada la libertad de expresión? Yo creo que sí, que a día de hoy está amenazada y además está amenazada por varios flancos. Pongo ejemplos. Desde el mundo feminista, por ejemplo, se lleva un tiempo diciendo que determinados mensajes no deben ser aceptados porque son machistas, misóginos, heteropatriarcales o similares, cuando nadie sabe muy bien qué significan estos términos. Por otro lado, determinados movimientos como lo LGTBIQA+, también reivindican que determinados mensajes pueden ser constitutivos de homofobia y por lo tanto no se deberían dar. Pongo casos que han sucedido en la vida real. El famoso psicólogo clínico Jordan Peterson ha tenido que abandonar finalmente su cátedra y dedicarse a su, por otro lado, muy lucrativo canal de YouTube, porque básicamente hubo una cacería contra él porque él se negó a emplear los pronombres que decía la legislación canadiense respecto a la identidad de género, entendiendo que eso suponía una amenaza a su libertad de expresión. Esos son algunos de los factores que están operando en contra de la libertad de expresión. Probablemente haya más, por ejemplo, todo lo que sucede con las cancelaciones. Es decir, un orador que creemos que es peligroso por la razón que sea, nos va a traumatizar escucharle y en lugar de contrarrestar con un discurso más potente, lo que hacemos es impedir que hable. Yo creo que eso demuestra debilidad y no tanto fortaleza. Los censores siempre son mucho más débiles que los que defienden las libertades. Lo que pasa es que si les das poder, normalmente lo ejercen, es decir, mal. Hay ahí como una equiparación entre decir y hacer, ¿no? Entre hechos y palabras, ¿no? Habitualmente se condenan los hechos, los delitos, pueden haber hechos delictivos, bueno, que ocurren, que suceden, pero en esto que estás describiendo me da la sensación de que esa penalización, esas sanciones se trasladaran a los dichos, ¿no? Y ahí estamos en el terreno de la libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites? ¿Es difuso esto de hechos y dichos? ¿Qué límites habría que introducirse si es que hay que introducirse límites? Claro, es súper interesante lo que me planteas, porque claro, efectivamente, este tipo de tesis lo que dicen es que las palabras pueden herir exactamente en la misma medida que los hechos. Dicho de otra manera, si yo tengo un argumento potente en contra del feminismo, que es una ideología como otra cualquiera y que puedo suscribir o no, criticar o no, eso es una cosa. Que yo pegue a una persona por ser feminista es otra radicalmente diferente. Lo primero, en principio, si la democracia en ese lugar es sana, no me tiene que castigar de ninguna manera. Simplemente yo digo una cosa que puede estar equivocada y otra persona la contrarresta con su discurso. Y así sucesivamente vamos creando el gran agora pública, si queremos decir así. En cambio, cuando yo traspaso la línea del decir al hacer,
y por el hecho de que profese una ideología a una tercera persona yo le agreda físicamente, eso está castigado en el Código Penal como debe ser. Yo creo que la propia realidad antes de que llegasen todas estas modas posmodernas estaba clara. Lo más grave en nuestra convivencia que pueda suceder se castiga por el ordenamiento jurídico más duro con el ser humano, que es el ordenamiento penal, que te impone penas de prisión, es decir, de privarte de lo más preciado, esto es, de la libertad. Creo que... Perdona. No, a propósito de esto, te escuché decir por ahí en alguna clase que si uno quiere conocer un país, puede empezar por dos lugares y va a tener una idea acabada de ese país, la Constitución y el Código Penal. Eso es. ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver absolutamente, porque normalmente los aspectos más sensibles desde el punto de vista de la convivencia de un país, una convivencia real, están sublimados en los castigos que se llevan a cabo en el caso de que se transgredan esos límites convivenciales. No es lo mismo la convivencia de una comunidad indígena que te sanciona con 200 latigazos por robar, que la convivencia cuando esa comunidad no es indígena en un marco donde el castigo es 1 año de prisión por robar. Es obvio que hay ahí una serie de límites inherentes por el modo en el que vivimos unos y otros. Es verdad que el Código Penal y la Constitución son normas, la Constitución es la norma suprema, el Código Penal debe establecer penas que se ajusten a la Constitución, no pueden ir en contra, pero son dos termómetros muy buenos. John Elster dice, por ejemplo, después de dedicar muchas páginas al estudio académico de la cuestión, dice, ¿y saben qué? Al final cada país hace su Constitución como buenamente puede. Me gustaría que hiciéramos un glosario de términos que han ido saliendo. Primero, ¿qué es eso que los norteamericanos llaman woke? Woke. Pues el woke es literalmente el que ha despertado. De repente, una persona, un ser humano, dice, he estado engañado durante toda mi vida, ahora he conseguido desentrañar cuáles son los grandes males de mi sociedad, que tienen todos que ver con una discriminación brutal del sistema, sea lo que sea el sistema, contra las minorías, colectivos vulnerables. Pues, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde nace, contra las personas de raza negra, contra las personas homosexuales, contra las personas trans, contra las personas, contra las mujeres, etcétera, etcétera. Eso sería lo woke, es he despertado a una realidad y ahora voy a combatir con todo esa realidad porque es estructural y sistémicamente opresiva. ¿Y dónde vemos manifestaciones de esto que estás describiendo, concretas? Por ejemplo, en algunas universidades norteamericanas han creado unas aulas dentro de sus propios recintos que los llaman safe spaces, espacios seguros. ¿Para qué sirven? Para que cuando una persona que sea miembro de estos colectivos vulnerables se sienta por alguna razón traumatizado por algo que haya podido escuchar, qué sé yo, un comentario en el pasillo de 2 personas o haya leído algo en un libro, se va a esta sala y digamos que ahí pues se consuela con el resto de personas que pertenecen a esas u otras minorías y que también están sufriendo por alguna razón. Obviamente, mi modesta impresión es que no se educa a las personas poniéndoles constantemente cojines ¿No se alrededor. está debilitando a los que presuntamente se considera débiles? De hecho, la expresión que están empezando, bueno, que ya vienen utilizando hace muchos años, es la de snowflakes, copos de nieve que es blanditos o blandengues, ¿no? Estamos creando y criando niños que son personas, son adultos que en el fondo albergan un niño que constantemente reclama su atención, que se le haga caso y que se censura quien tenga de censurar para imponer algo tan complicado como son sus sentimientos. Nadie sabe, Coetzee, el premio Nobel, lo tiene dicho en un ensayo, que al final las emociones humanas están tan entremezcladas unas a otras que no sabemos de verdad cómo son. ¿Cómo vamos a hacer de eso la convivencia? Por lo que yo sienta, por lo que yo me emocione. Es imposible, no podríamos convivir. ¿Ideología de género? Ideología de género. Pues básicamente son una serie de principios y valores que interpretan que la gran discriminación estructural es entre hombres y mujeres. Más en concreto, son los hombres los que han preterido constantemente a las mujeres, creando una cosa llamada patriarcado, y por lo tanto ellas han quedado recluidas al ámbito familiar, no pueden trabajar y si pueden se las va a pagar mucho peor. Eso sería la ideología de género. El género, que es un concepto que está fundamentalmente periclitado, porque nadie entiende muy bien ya qué es género a día de hoy, pero sí entendemos intuitivamente el sexo, que es lo que la biología ha mandado, si ya decimos que la biología es discriminatoria, pues ya podemos cerrar todo e irnos a tomar algo, porque, en fin. Ahora, estas ideas han permeado tanto, entiendo que en el sistema educativo, que es un poco también donde nos movemos, también en el ámbito de los medios de comunicación y de la política, que este análisis que estás haciendo vos pueden ser percibidos como muy disruptivos. ¿Hasta dónde ha permeado esto y por qué
este tipo de cosas incluso a veces resultan chocantes. Creo que resultan chocantes porque las personas queremos que la imagen que nos devuelva al espejo sea estupenda. Es decir, queremos que todo sea conforme decimos que es y no como de verdad actuamos que es. Me explico. En la calle real, ahí en la avenida 9 de Julio, las personas que yo me encuentro y que me topo y que voy cazando, no, pero en fin, oyendo retales de conversaciones, son personas de carne y hueso que hablan real, no hablan con lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es algo que una élite intenta imponer a todos los estratos que quedan por debajo. Y no lo logra. ¿Por qué? Porque la gente ve que es una soberana pérdida de tiempo. Pero claro, las personas que están woke respecto a ese tema, es decir, que han despertado y han dicho que hay que emplear lenguaje inclusivo, entonces ahora van a combatir todo lo que no sea que, por ejemplo, desdoblemos por razón de género, cuando eso no atiende a la economía procesal del lenguaje desde ningún punto de vista. Entonces creo que se está produciendo lo que llaman los norteamericanos una guerra cultural, pero en realidad la guerra no es tal, porque la inmensa mayoría de personas corrientes y normales, como modestamente soy yo, hablamos sin discriminar a nadie, pero sin tampoco forzar el lenguaje de ninguna manera. Creo que resultan chocantes a quienes salen muy convencidos ideológicamente de casa de una serie de principios que son inflexibles e insoportables de llevar para la convivencia cotidiana. ¿Cómo se define lenguaje inclusivo? ¿Y es un fenómeno del español? ¿Es un fenómeno que en las distintas lenguas se manifiesta distinto? ¿Y cuál es la reacción de las comunidades hablantes? Bueno, la filosofía del lenguaje inclusivo parte del filósofo Austin, que tiene un libro que se llama Hacer cosas con palabras, que es justamente una persona que empieza a defender desde la academia que hechos y palabras son lo mismo. A partir de ahí se empiezan a desarrollar especialmente por las tesis feministas. Y luego llegó al mundo LGTBI, que son quizás los principales sectores que reclaman lenguaje inclusivo. Por ejemplo, yo no podría decir que tenemos una presidente del gobierno en mi país, tendría que decir que es una presidenta. Lo que pasa, se les olvida que gramaticalmente, desde el punto de vista de nuestra lengua, presidente implica que puede ser un hombre o una mujer. No hay objetivamente nada discriminatorio, simplemente una nomenclatura. Hay palabras que, por el desarrollo espontáneo de la lengua, han llegado a nosotros, juez y jueza, y hay otras que no. Procurador y procuradora, sí. Rey y reina, pero por pura espontaneidad del lenguaje. El lenguaje es lo que de verdad hablamos en la calle, lo que de verdad hablamos en confianza con los amigos, con la familia. Ahora, claro, si yo en ese momento de llevar ese lenguaje a mis clases, doy clase en un college privado norteamericano, donde son los alumnos más clientes que alumnos, donde me mandan cómo tengo que hablar, pues entonces ahí tengo que hacer toda una operación de ingeniería para modificar lo que digo de verdad en mi casa para que sea trasladable a lo que digo en un aula. Ya digo, sin intentar insultar a nadie ni discriminar a nadie. Ignacio, después del corte vamos a abordar otro término, que es el de la cancelación, la filosofía de la cancelación, pero eso va a ser luego de esta pausa. Ya volvemos. En Telecom, seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar. ¡Hey, familia! Tenemos que charlar. Lo que suben a las redes hay que aprender a filtrar. Gente mala puede suplantar mi identidad. Ya están un poco grandes para andar buscando like. El bullying y el acoso en la web son peligrosos. Detrás de una cuenta puede haber alguien monstruoso. Candadito en el perfil, hay que aprender a compartir. Un sticker me resguarda, cuidado con el challenge. Movistar. Seguimos en Conversaciones Convergentes, charlando con Ignacio Álvarez Rodríguez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, y había quedado pendiente la pregunta sobre la filosofía de la cancelación. ¿Qué es eso de la cancelación? Que hasta los chicos ya usan como verbo cancelar. Me van a cancelar, te voy a cancelar. Pues básicamente cancelar es impedir que un orador molesto dé su conferencia, su charla o su clase, porque lo que va a decir se juzga desde el punto de vista del que cancela como algo peyorativo, ofensivo, discriminador o similares.
Esa sería la cancelación. Y desde ahí, por supuesto, está ligada con lo que se llama el no platforming, que es no conceder derecho de púlpito al orador en cuestión. Quitarle el púlpito, no invitarle a la jornada a la que le íbamos a invitar, si va a hablar en un seminario lo boicoteamos. En fin, en España no es que sea la regla general, pero un jurista como Pablo de Lora, un catedrático de Filosofía del Derecho, sufrió hace poco esto cuando iba a clausurar un congreso al que le habían invitado. Entró una representación de alumnos y empezó a gritar y empezó a soplar bubucelas y a poner pancartas para que no pudiera hablar y efectivamente al final no habló. Esa sería la cancelación. Nos quedan otros términos. Discurso del odio. ¿Cómo se define? ¿Cuál es su tradición? ¿De dónde viene? ¿Y cómo se usa hoy? El discurso del odio viene fundamentalmente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano, eso digamos a nivel mundial. Y nosotros en Europa ha sido una noción que se ha empleado mucho por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en realidad ha mirado por el retrovisor lo que sucedió desde el punto de vista de la raza en Estados Unidos. Resumido, muy sencillo. Serían aquellas palabras que en el marco de un discurso, puede ser político, social, económico, del tipo que sea, que lo que hacen es incitar a la violencia contra alguna persona o colectivos de personas. En Europa, por razones obvias, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pone muy estricto respecto al discurso antisemita, es decir, contra la comunidad judía. En Estados Unidos se pusieron muy estrictos respecto a las personas de raza negra. No solo, pero también. Entonces, hoy día, ¿cómo se está empleando? Bueno, el problema es que el discurso del odio, desafortunadamente, se ha puesto de moda. Entonces ha habido muchos países, entre los cuales está el mío, España, que han modificado su código penal para introducir como límite a la libertad de expresión el discurso del odio. En una redacción muy complicada, en un párrafo larguísimo, te viene a decir básicamente que todo es susceptible de que sea discurso del odio. Es decir, que digas cualquier cosa inconveniente sobre la orientación sexual, la identidad de género, el cambio climático, la inmigración. Cualquier cosa que sea medianamente crítica puede caer dentro del discurso del odio, lo cual es emplear el derecho penal para matar moscas a cañonazos. Yo insisto en esto siempre, lo dice Camille Paglia mucho mejor que yo. Un discurso potente se contrarresta con otro igualmente potente, no censurándolo, no cancelándolo, no diciendo es discurso del odio y tiene que ser prohibido. Si no tenemos de verdad la capacidad de poder hablar entre nosotros, ¿el ser humano dónde queda? Eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es ¿qué grado crees vos que hay de autocensura en la conversación pública, en las conversaciones familiares, en los medios de comunicación? Y tal vez otro concepto vinculado es el de la corrección política, ¿no? A ver, honestamente hablando, yo creo que todos los seres humanos, desde que nos erguimos sobre nuestras dos piernas, o sea, hace millones de años, censuramos de alguna manera. Claro, es parte de la vida social. Eso es. Nadie habla igual. Dejando de lado todas estas modas que estamos aquí comentando, nunca nadie habla igual en su despacho de abogados que a su mujer, que al señor del kiosco, que cuando solicitó una beca siendo joven. Yo creo que eso hay que dejarlo claro. No es que estas nuevas corrientes nos hayan traído todos los males de la humanidad y no, antes éramos de otra manera. Yo creo que no. Yo creo que todos, pero más que autocensurarnos, lo que estábamos haciendo era adaptarnos con cierta flexibilidad al contexto en el que nos situamos. En los temas y los debates sobre libertad de expresión, el contexto lo es todo. Si yo aquí ahora mismo a mi querido amigo le digo una cosa, es una cosa en un contexto determinado. Si eso mismo lo llevo a una aula universitaria es otro contexto. Y si eso mismo se lo digo cuando vaya a la Villa 31 a intentar ayudarles en un proyecto social, es otro contexto radicalmente diferente. La expresión es la misma, pero va a caer de diferente manera y voy a operar diferentes efectos. Entonces, más que autocensura, lo que yo creo que es una adaptación razonable y flexible, o sea, plausible, a los contextos en los que me muevo. Si eso alguien lo quiere llamar autocensura, yo no tengo especial querella contra ello. Un colega periodista dice que, al menos en el caso de la sociedad argentina, imagino por lo que contás que es un fenómeno más amplio, estamos intoxicados de corrección política y que vamos a morir de corrección política. ¿Qué te dice esa frase? Me dice que es una persona que piensa bien, porque en realidad es un poco lo que está sucediendo. Además, hay que fijarse en un dato, para mal o para bien importamos todo de Norteamérica. Todo, también los discursos ideológicos y los debates políticos que en este sentido están teniendo. No solo fumamos rubio, llevo jeans, que viene de Norteamérica, sino porque también hablamos la PC, como llaman en Norteamérica este debate, no es el PC, el Partido Comunista, sino que es la political correctness. Y ahí es una política que tienen algunas universidades establecidas en sus estatutos, es decir, no puedes emplearte quebrando la corrección política elemental.
lo cual es desde el punto de vista del debate académico, del debate salubre académico, de conectar ideas contrarias. Es que si no hay posibilidad de que nos expresemos de diferente manera, entonces lo que estás obligando es un pensamiento único de facto. ¿Y no es anticientífico, además? Claro que lo es, y lo saben y les da igual. Pero la universidad no puede ser anticientífica. Es que entonces tendremos que cerrar la universidad. Claro, si la propia una de las casas de la ciencia es la universidad y deja de ser científica, entonces lo que tenemos es una especie de gran patio de colegio donde allí cada cual grita la ideología que mejor le viene, pobres de los alumnos que tengan que sufrir eso, por lo cual los alumnos van a dejar de pagar y de asistir, claro, y al final la universidad morirá y morirá por sus propios deméritos. Hicimos este recorrido y en varias partes de las respuestas dijiste que se trata de modas. Yo creo que sí. modas? Sí. ¿Van a ser pasajeras, por lo tanto? ¿Qué es lo que va a quedar? Yo honestamente ojalá fuera así, pero yo creo que la political correctness, por ejemplo, se observa en los trabajos de Richard Rorty desde los años 80 del siglo pasado. Hombre, es una moda que ya parece que está durando demasiado si es solo moda. A lo mejor efectivamente el término no es moda, sino que ya es algo asentado. El problema es que hay personas que lo defienden. Yo he leído hace poco a un escritor español que defiende la política de la cancelación, siendo escritor. Lo pensaba al venir hoy aquí, digo, ¿cómo es posible que una persona defienda una cosa que de cumplirse le quite el trabajo? Le deja de poder dar la capacidad de comunicarse con otros seres humanos. Claro que las obras de arte son políticamente incorrectas, pero es que no pueden no serlo, porque es arte, en el marco en el que estamos. Esto probablemente atentará a cierta corrección política del momento cuando se construyó, seguro, pero se construyó. ¿Qué consecuencias crees que puede tener todo esto en la construcción democrática, digamos, ¿no? La democracia, hablábamos al principio cuando comenzamos de la democracia liberal, las libertades, siempre débiles, ¿no es cierto? Siempre bajo alguna amenaza en distintos momentos de la historia, porque da la impresión de que cuando el péndulo se corre mucho, y no voy a ser muy original, para un lado, cuando reacciona, se puede correr exactamente para el lado opuesto. ¿Hay un riesgo de esa naturaleza? Yo creo que el riesgo ya está materializado. De hecho, hemos visto como en buena parte de las democracias liberales que hablábamos al principio, han surgido unos partidos a extrema izquierda y a extrema derecha, que en parte creo que son producto de traducir este descontento social ante este tipo de nuevos debates. Unos tiran para atrás queriendo volver a lo de antes, cosa que en confianza yo creo que es imposible, y otros quieren que esto sea una constante revolución, cosa que creo que también es imposible. Por lo tanto, estamos siempre atrapados entre dos mundos ahí, pero creo que el ser humano es mucho mejor en sus comportamientos que en lo que dice de sus comportamientos. Y creo que el demos, el pueblo real y corriente, el que vamos en el colectivo, en el subte, los que estamos aquí, somos mucho mejores de lo que nos dicen que somos. Nos expresamos bien, lo hacemos normalmente en libertad, podemos hablar de los temas, la cosa se puede poner recaliente, pero aún así seguimos teniendo esa capacidad y al día siguiente volvemos a hablarnos. Creo que es importante saber que este tipo de discursos vienen sobre todo de una élite, nunca vienen del pueblo llano. Yo no he visto nunca en mi vida a un obrero de verdad hablar el lenguaje inclusivo. Vos haces en tus clases referencia a ese de abajo arriba, de arriba abajo, digamos, ¿no? Y que un poco estas modas, como las llamamos hace un rato, más bien son de arriba a abajo, de las élites, de grupos pequeños que tratan de imponerse al resto, cuando se presenta de otra manera, ¿no? Se presenta como al revés, como esto es en favor del pueblo. ¿Es una característica del populismo también? ¿Tiene que ver con el populismo? Yo creo que tiene que ver con el populismo y tiene que ver con otro factor adicional, que sé que es polémico decirlo, pero yo honestamente lo pienso así. Pasa lo siguiente. Durante el siglo XX hay una gran lucha entre dos grandes ideologías. Una viene a ser el marxismo, en su materialización sistema comunista, y otro es algo así como la democracia liberal o el liberalismo. Lo que nos dicen los hechos es que se acabó imponiendo la segunda, no la primera. Los herederos de la primera están intentando buscar siempre nuevas maneras de crear ideologías que rescaten lo mejor que podía tener ese marxismo, pasado por la turmix del posmodernismo, que es a lo que se dedicaron buena parte de teóricos de estas medidas en las cátedras norteamericanas. Marcuse, por ejemplo, es uno de los grandes pensadores, pero hay muchos más, Guattari, Deleuze, Alain Badiou, otro filósofo francés. Cuando vieron que el marxismo estaba completamente periclitado, ¿qué hicieron? Se empezaron a inventar todo este tipo de reivindicaciones que vendrían a sustituir a lo que eran los marxistas de ayer. Ahora, y para ir cerrando, hemos estado hablando básicamente de Occidente, ¿no? De lo que pasa en las democracias occidentales.
seguramente en otros ámbitos también ocurre, pero como característica de Occidente. ¿Qué pasa cuando toda esta discusión, este debate, esta conversación, o estas cancelaciones, si se quiere, entran en diálogo con el mundo de Oriente, donde no hay democracias, o hay pocas democracias, o son democracias distintas, para darle algún crédito, porque, como decías al principio, también se autodenominan democracias, ¿no? ¿Qué pasa en esa conversación? ¿Nos encuentra débiles en Occidente? ¿Se puede plantear? ¿Están en otro tema en Oriente o tienen los mismos desafíos? Yo creo que nos ven débiles porque nosotros a nosotros mismos nos estamos tratando como si fuéramos débiles. Entonces, al final, uno te ve como tú te ves. Si tú estás teniendo unos debates en los que estás lanzando constantemente a sectores de la población entre sí, al final lo que ven desde fuera es: esta gente no tiene ni siquiera lo básico acordado. Hay que recordar, hablamos de 2 guerras mundiales en el siglo XX, pero ¿en qué territorios se lucharon? Todas en Europa. La sangre corrió en Europa. Lo que quedó destruido desde el punto de vista físico fue Europa. Honestamente, no creo que haya mucha gente en Kenia preocupada por hablar con lenguaje inclusivo o por la corrección política, porque allí tienen, como diría Maslow, las necesidades básicas todavía están en discusión. Y hay que caminar 15 kilómetros para llevar una tinaja de agua al pueblo, que encima, además, en buena medida no es potable. Creo que estamos ensimismados con nosotros mismos y con el espejo. Ignacio, muchas gracias. Gracias a vos. Estuvimos charlando con Ignacio Álvarez Rodríguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, aquí en Conversaciones Convergentes. Y nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias.